Muy bien, hermanos, terminamos hoy nuestra epístola a los Gálatas. Tengan su Biblia abierta entonces en el capítulo 6, versículo del 11 hasta el final. Vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría. En el nombre de Cristo, Padre, te pido sabiduría, inteligencia y la ciencia y la guía de tu Espíritu para apacentar esta grey ganada por tu sangre. Te ruego, Padre mío, que me ayudes a apacentar esta grey con esta palabra que es la que da el crecimiento, y que sea el poder tuyo y tu potencia la que permita que haya crecimiento en cada plantita que hay dentro de esta iglesia. Señor, te lo ruego, que riega la tierra, ya riega los corazones, y que seamos mejores hijos tuyos, hijos que te agraden, hijos que te obedezcan, hijos que comprendan lo que tú dispones y con amor se sometan a tus enseñanzas y a tus mandatos, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, he titulado este mensaje Énfasis imborrable, énfasis imborrable. El apóstol ha enseñado de mil formas, de diversas formas, en esta carta, la importancia de andar en el Espíritu Santo. Y que ese andar en el Espíritu Santo se traduce en 9 cualidades bíblicas, espirituales de Cristo, el mismo carácter de Cristo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros, produce ese cambio. Y Él está enfocado en que no nos pongamos a salir del sendero de la vida espiritual y querer agradar a Dios en nuestra carne, volviéndonos religiosos, volviéndonos legalistas, volviéndonos moralistas, sino que estemos bien adheridos, permanentes en la vid verdadera, que es la que produce el fruto en nosotros. Y por tanto la vida de fe significa precisamente eso, estar incorporado en Cristo y depender de Cristo y darle el lugar al Señor como dueño de nuestra vida, que Él tome control de todo. Entonces repasemos que en la porción anterior de este capítulo 6, el apóstol dice, bueno, anden en el Espíritu Santo, y ahora que andan en el Espíritu Santo, pueden sobrellevar las cargas los unos a los otros, pueden restaurar al hermano caído, pueden compartir sus necesidades, sus dolencias, sus penas en el cuerpo de Cristo, y andamos en el Espíritu para andar en amor y para andar en la ley del servicio, porque Cristo dijo que Él vino a servir y no a ser servido, y que el que quiere ser primero en el cuerpo de Cristo debe hacerse ¿qué? Siervo de todos. Entonces queremos, si andamos en el Espíritu de Dios con esa alegría, con esa libertad, ese amor y ese servicio debe manifestarse en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Vamos a repasar el versículo del 1 al 5 inicialmente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los que andan en el Espíritu, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que en la misma iglesia del Señor va a haber bajas, va a haber caída, va a haber tropiezo, y como cuerpo nosotros restauramos al hermano caído, porque también nosotros podemos caer. En realidad ninguno de nosotros tiene un valor personal por sí mismo. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Entonces dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. ¿El cuál fue? Amaos los unos a los otros. Porque el que se cree ser algo, o sea que se autoengaña, que se cree su propio cuento, no siendo que nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No entremos a compararnos, a ver quién es más espiritual que quién, porque esto no es un asunto de rango, sino de dependencia en el Señor. Porque cada uno llevará su propia carga. Dice el verso 10, así que según tengamos oportunidad, y siempre va a haber la oportunidad, como el hecho de tirar mezcla el sábado de la siguiente. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Y mayormente ¿a quién?
a los de la familia de la fe. La fe, la familia de la fe. Nosotros somos la familia de Dios. Si Dios es tu padre y Dios es mi padre, ¿qué somos nosotros? Somos hermanos. Entonces, ¿dónde comienza el amor? Comienza en casa. Comienza en casa. Tenemos que, el lenguaje nuestro, la mejor familia, es la familia de la fe. Y honestamente, y así usted debe saberlo también, yo tengo más cercanía, más intimidad, más afecto, más cariño recibo dentro del cuerpo de Cristo que con mi familia carnal. Yo creo que a usted le pasa lo mismo, ¿verdad? En muchos aspectos. Por eso que tenemos que orar por nuestra familia, para que sean doblemente familia. Familia en la fe que mayormente jala más la sangre de Cristo que la sangre humana. La sangre de Cristo nos liga más. Muy bien, entonces, ahora en esta última porción, el apóstol escribe con unas letras grandes, porque acuérdense que él es miope, ¿no? A eso lo vamos a ver seguidamente, y él necesita, así como estoy yo a veces, que tengo que extender el brazo para ver, él también tenía que verse lo mismo que estaba escribiendo en letras grandes. Y él mismo pone el énfasis de todo lo que ha enseñado para que sea imborrable, imborrable. Si ustedes se quedan con esta última porción, por favor, dice el apóstol Pablo, no perdí mi tiempo. La palabra de Dios es repetitiva, siempre dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Antiguo Testamento, que la repetirás a tus hijos al levantarte durante el día, al acostarte. Repetir, porque es como el karate, ¿no? Las katas, las famosas katas. ¿Por qué hay que repetir las katas? Porque cuando el tipo viene la agresión, todo te sale automático. Pero tienes que entrar a meterte dentro del movimiento. Asimismo, un buen creyente, cuando está enfrentando la vida, le salen todos los textos bíblicos. Saca su espada y la desenvaina sin darse cuenta, ya está disparando, soltando. Es un espadachín. ¿Por qué? Porque ya ha interiorizado lo que Dios ordena. Bien, entonces en asuntos de avisos imborrables, nosotros cuando el apóstol aquí está dando un aviso importante que debemos resaltar, que lo ha dicho y lo vuelve y lo repite, y eso me recuerda a los énfasis cuando trabajaba de abogado, que primero, importante, siempre había una nota importante, pero el resultado fue que cuando veían importante no le daban importancia, y sino que tenían que ponerse urgente, y con letras rojas, como que esto es urgente, y había después una categoría de urgencia también, porque ya la misma palabra urgente perdió vigencia. Entonces aquí el apóstol está dando un énfasis para que nosotros lo consideremos como algo supremamente importante. Si nosotros dejamos filtrar cualquier tipo de legalismo, de ritualismo, de reglamento de santidad, de que nos enfocamos en la parte externa, en que la mujer tiene que tener la falda hasta allá abajo, o que tiene que tener el pelo largo, o tiene que no usar maquillaje, todas esas cosas externas para dar una apariencia de piedad. Aquí lo que vale es la obra de Cristo en nosotros, que es la que produce el cambio. No reglamentemos la santidad, porque cuando uno quiere reglamentar algo o imponer algo, ¿qué pasa? Se cumple, pero se da lo que significa la palabra cumplimiento. No, cumplo y miento, porque no es de corazón, no viene del Espíritu de Dios. El que produce el cambio es el Espíritu Santo en nosotros. Cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de vestir. Si eres mujer, ya no vistes eróticamente para producir un erotismo en los hombres, ya te cubres, ya tú misma, tú quieres proyectar una hija que tiene una apariencia que no está enfocada en la parte exótica o sensual. Ya el Señor va cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, vamos a ver este énfasis. Un paréntesis. El versículo 11, trae un paréntesis que acuérdense que no queremos dejar por fuera nada de lo que diga la palabra del Señor. Dice el verso 11, mirad con
cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Acuérdense que le dijo a los Gálatas: miren, ustedes me recibieron a mí cuando era apóstol, cuando llegué a ustedes, y a pesar de que vine enfermo, ustedes eran capaces de sacar sus propios ojos para dármelo a mí. Muchos dicen, y yo creo que tienen absoluta razón, estudiosos de la palabra, que el apóstol tenía problemas de visión. Y posiblemente esos problemas de visión fueron muy determinantes en toda su vida. No sabemos si hasta el mismo aguijón tenía que ver con problemas de visión. Porque cuando uno está ciego, a veces hay algunos que manejan. Había una tía mía que tenía problemas de visión, yo creo que manejaba por radar, porque ella no veía mucho. Sin embargo, andaba Mr. Magoo manejando. Hay personas que los problemas de visión es algo muy serio. Y el apóstol siempre dictaba las cartas y al final ponía un saludo. Yo pienso que esa regla también se da aquí. Algunos dicen que él escribió toda esta carta, pero él está poniendo aquí la parte final. ¿Y por qué lo digo? Porque en otros textos me reafirma de que él escribía, después que dictaba, él de su propia mano saludaba. Vamos a ver Romanos 16:22 para corroborar esto. De repente no es el punto medular del mensaje, pero sí me gusta. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí está Tercio, que era el secretario en ese momento de la carta de Romanos. Bonito nombre, Tercio. Aquí tenemos en la iglesia una quinta. ¿Por qué no un tercio? Aquí hay un secretario, Tercio. Y Pablo el saludo lo escribía siempre de su propia mano. En 1 Corintios 16:21, el último capítulo 16:21, siempre en el saludo, dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Era una forma personal de hacer las cosas. Me quedo maravillado también cómo Dios usa a una persona escasa de vista, que cuando dicta no recoge, no hay borrador, escasea los papeles, no hay email ni computadora para darle delete y pues escribirlo de nuevo. Está en la cárcel muchas veces y lo que sale es inspirado por el Espíritu Santo. Y ya entonces al final él pone sus últimas palabras de su propia mano. Busque también Colosenses 4:18. Colosenses 4:18 dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. ¿Qué hombre más? ¿Cómo sería Pablo con email? Sería eso, con chat. A veces están chateando boberías. Qué triste, ¿eh? ¿Cómo sería el apóstol utilizando todos estos medios modernos? Y sin medios, sin imprenta, sin tecnología, logró trastornar el mundo entero con su palabra. Y solamente escribía cuando estaba preso la mayor parte de las veces. Y gracias a Dios que el Señor lo puso preso y permitió que estuviera preso, si no, no recibimos nada. Así que Dios bendito sean las prisiones de Pablo para haber recibido estas enseñanzas. Entonces, 2 Tesalonicenses 3:17 también es otra expresión de la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Quiere decir que el signo de toda carta es despedirse en el saludo. Así que le está escribiendo aquí, Gálatas, oh, miren qué grandes letras tengo. Qué grandes letras tengo. Eso me recuerda a Daniel en la escuela de obreros. Cuando Daniel entregaba un trabajo, era un letronzón así y escribía poco. ¿Está por ahí Daniel? Siempre Daniel. Escribe poco y con letras grandes. Y bien, porque Daniel, como buen sastre, tiene buena escritura. Así debió ser las cartas de Pablo también. Bueno, ya, cerramos el paréntesis. Y vamos entonces a las tres cosas, tres énfasis imborrables para no pasar esta página o esta carta sin darle importancia en lo absoluto. Acuérdense que no debemos ser oidores olvidadizos, que nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Tenemos que retener la palabra.
en todo momento. ¿Y qué cosas debemos retener como importante, como urgente en nuestra vida de fe? Primero, el supremo valor que tiene la cruz de Cristo. La cruz de Cristo que selló el consumado es de Dios. La cruz de Cristo que es la consumación de todas las profecías y de toda la palabra. La cruz de Cristo que por medio de él nosotros tenemos vida eterna. La cruz de Cristo que es el Cordero de Dios que quita el pecado. La cruz de Cristo que creyendo en él nacemos de nuevo. Entonces aquí no estamos hablando de someternos a ritos externos, sino a poner la confianza en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y esto es lo que va a decir ahora él. Veamos los versículos 12 al 14. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos judíos que se infiltraron a escondidas para someter a la iglesia de Cristo a esclavitud, todos los que, dice, estos os obligan a que os circuncidéis, a someterlos a la circuncisión judía, que era un sello de pacto de Dios que tuvo con Israel. Y ahora en la circuncisión de esta iglesia que está aquí, ¿cuál es? La circuncisión no hecha a mano, ¿a través de quién? De la cruz de Cristo. Dice, estos que os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué pasaba con judíos que supuestamente eran cristianos? Como se rozaban con otros judíos, le iban a decir a estos judíos, oye, ¿y tú qué haces con esos gentiles? Esa gente son incircuncisa. No, yo estoy contribuyendo a que ellos se circunciden. Si ellos eran para ellos, la circuncisión era hasta más importante que la cruz de Cristo. Entonces Pablo estaban poniendo los bueyes, la carreta delante de los bueyes. Era algo terrible lo que estaban queriendo hacer. Destacar algo externo que era más importante que la obra expiatoria de Cristo. Vamos a ver, dice, solamente para no padecer la persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí está diciendo el apóstol los motivos por los cuales estos judíos infiltrados querían obligar a los gentiles a circuncidarse, a los gentiles convertidos a circuncidarse. Porque dice Pablo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué significa estas palabras? Dice Pablo, está bien, se están circuncidados, pero ni ellos mismos, que dicen, porque la circuncisión pertenece a la ley de Moisés, ellos no guardan la ley. En el libro de Romanos dice, tú que tienes el sobrenombre de judío, que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que dices que te dice la ley que no codiciarás, codicias y hurtas. ¿Es una contradicción o no? Y ¿sabe lo que pasa cuando uno lleva la vida a una religión? Es una hipocresía. Una total hipocresía. Cuando nosotros simplemente, la vida de fe no tiene que ver con ritualismos externos, sino con una relación pura con el Señor. Una relación sincera con el Señor. Y en los que están presos en las cárceles, que a nosotros nos toca ahí en la emisora, ¿cuánta gente no escucha allá en los pabellones de las cárceles panameñas la emisora cristiana? ¿Y quién cambia a esos criminales? Solamente el poder de Cristo. Porque no hay forma que un árbol torcido se vuelva a enderezar. Humanamente es imposible. Pero Dios, con el nuevo nacimiento y con el poder del Espíritu, puede producir ese milagro de conversión. Puede cambiar nuestra naturaleza vieja por una nueva. Y por eso que el crédito sea a la cruz de Cristo, no a los ritos externos. Dice el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino ¿quién? ¿En qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué significa
dice, yo me debo gloriar. Lo que tiene valor supremo es la cruz del Señor. El mundo me ha crucificado a mí, yo he sido sacrificado al mundo. ¿Qué significa esa palabra? Significa no existe. Todo lo demás fuera de la cruz de Cristo es simplemente reglas mundanas, reglas, esfuerzos del hombre por llegar a Dios, pero que no tienen valor. Es lo que está diciendo el apóstol aquí. Yo he muerto al mundo. El mundo no puede entrar a gobernar la iglesia del Señor. Ahora estás bajo la ley de Cristo, bajo la ley del Espíritu de Dios que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, no le tiremos las perlas a los cerdos. Vivamos espiritualmente hablando, porque a través de Cristo es que se da el cambio. ¿Qué dice con relación a la cruz de Cristo? El famoso texto maravilloso que fue el primero que me memoricé en la Biblia, Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo ¿quién? No vivo yo, no vive Ricardo, no vives tú, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Eso es lo importante. Cuando Cristo se crucificó, se permitió que también mi viejo hombre fuera crucificado con el Señor. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la relación que importa. Yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Y por tanto, todo tipo de ritual y religiosidades y legalismo no tiene ningún valor en la vida espiritual. Y lo digo en verdad, que yo me quedo maravillado. Yo tenía, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista predicaba y decía que vino, el reino de los cielos ha venido a ustedes y que los montes serán derribados y los valles serán rellenados? ¿A qué cosa está hablando allí? Nosotros los hombres o estamos en las montañas o en los collados o en los montes, elevados en nuestro orgullo y soberbia, y Dios nos derriba. Nos derriba de nuestra altivez para llegar a la cruz de Cristo. Pero hay algunos que están en el valle, que se sienten nada, que se sienten miserables, un tiro al aire, y el Señor nos rellena y nos eleva. Es decir, el orgullo, no crean ustedes que el orgulloso es el que está en el monte, también el orgulloso es el que está en el valle, porque hay un egocentrismo allí también. Y el Señor nos levanta, a Él sea la gloria, porque eso dice Pablo, no es asunto de ritualismo. Hermano, hay gente aquí, en nuestro Panamá querido, que para el tiempo de los carnavales, comienza que era la cuaresma, ¿no? ¿Cómo se llama? La cuaresma, ¿no? Y la gente se va caminando hasta el otro lado, váyase de aquí hasta Atalaya, eso está lejos, mi hermano. Y si se pone usted ahí unos clavos o unas piedras en el zapato, y si se pone un alambre de púa como correa, eso duele. Y ahora yo pregunto si esas cosas rituales tienen importancia para llegar al Señor. Si aquí lo que vale es que Cristo vino a mí, yo no puedo llegar a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces vuelve y el apóstol está diciendo, no se dejen infiltrar. No permitamos que nos pongan yugo de esclavitud. Tú tienes acceso directo al trono de la gracia porque has nacido de nuevo y eres hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti. No necesitas intermediario. No necesitas un pastor que ore por ti para que tú seas escuchado. Todos tenemos acceso por la sangre de Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo el apóstol. No se dejen apabullar ni intimidar por alguien que les quiera poner una cadena de legalismos. Y lo digo y lo recalco aquí, porque de alguna forma el hombre es una fábrica de religiosidades. Somos una fábrica. Muy bien, vamos a leer 1 Corintios 2, 1 al 5, hablando de la cruz de Cristo. 1 Corintios 2, 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Acuérdense que también los griegos eran expertos oradores,
La oratoria y la retórica viene de Grecia, mi hermano. Ellos sí sabían hablar floridamente, era un pico el oro hablando. Pero Pablo dice aquí, yo pude haber llegado así, pero no vine con excelencias de palabra, no vine con persuasiones dorando la píldora. No, Señor, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo, y a este ¿qué? Crucificado. Tómalo o déjalo. ¿Sí o no que cuando hablamos de Dios tenemos que llegar a la cruz? ¿Ah? No, a veces queremos llegar a la gente de una forma filosófica, ¿no? ¿Tú has visto las flores? ¿Tú ves el tucán volando? Mira esa águila. Mira la atmósfera y las estrellas. ¿No te da la idea de que hubo un ser superior que hizo toda esta armonía? Y comenzamos a dar vueltas y vueltas y retóricos, y mira que el cuerpo humano con todas sus moléculas, sus células, los vasos, los tejidos, no te da a ti entender que hubo un ser superior. Digo, mira mi hermano, si no llegas a la cruz de Cristo, estás hablando sin aterrizar. Porque dice, para los que creen, la cruz de Cristo es poder de Dios para salvación. Y para los que no creen, bueno, se fregaron al infierno. Y predicamos. Para los judíos, tropezadero. Y así es. O sea, ¿dónde tenemos que llegar? La cruz de Cristo. Eso me recuerda a mi hermano Jeff Adams, que una vez estaba con el presidente, no sé si era de Guatemala o de El Salvador, así que tuvo tú a tú con el presidente, y comenzó él a hablar de Dios, pero así filosóficamente, y vino un indígena y le dijo, presidente, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Cómo que Jesucristo? Sí, el que murió en la cruz por usted. Bueno, oye, dice Jeff, que el hombre se le fue de frente así, y el hombre se quedó escuchando el evangelio del indígena, y eso fue para mí una sacudida. Y me dice, verdaderamente, ¿qué te queda a ti? Aquí lo único que vale la pena es gloriarse en la cruz de Cristo. Igualmente, yo tenía una amiga que es creyente, colega, abogada, y el papá muy intelectual, un hombre muy sabido, dominando el latín, lingüista, es miembro de la Real Academia de la Lengua, un hombre muy culto, que hay que hablar con él, que tiene un diccionario al lado. Y entonces, y yo cuando toqué, dice, Ricardo, háblale de mi papá. Y le hablé yo al papá, ya estaba yo dando más vuelta que un trompo ahí, tratando de llegar ¿Qué pasó? ¿Sabe quién le habló al Señor de Cristo? La nieta. El abuelo estaba viendo una televisión, un programa, y le apagó el televisor y dice, abuelito, ponme atención. Cristo Jesús vino a este mundo a morir y le habló directo. Y entonces nosotros, cuando dice Pablo aquí que yo no vine con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras ¿qué? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, porque el Espíritu es el que da poder, para que vuestra fe no esté fundada en ¿dónde? En la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Y eso es lo que vale. Aquí lo que vale es que el supremo valor es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. No tratemos de orillar las cosas y que del hombre moderno que sabe tanto de cibernética nos hablas lo mismo. Tómalo o déjalo. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Dice que el Señor convino que los hombres se salvaran por la predicación del Evangelio del Señor. Bien, otro texto en Colosenses 2, 11 al 23. El hecho de que sean pocos textos lo que nos falta no significa que vamos a poner menos municiones, hermanos. Versículo 11 dice, en él también
fuisteis circuncidados. Ya yo estoy circuncidado en Cristo. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Nosotros hemos sido circuncidados espiritualmente. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, espero que me sigan, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Yo no soy más santo por lo que como o por lo que bebo. Nadie os juzgue que si comemos puerco o no comemos puerco. ¿Qué dice? Estoy en el versículo 16, estoy con la miopía. Dice, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Aquí es que guardamos el reposo, hermano. Nosotros guardamos el reposo del domingo en el sentido de que venimos a glorificar al Señor con nuestra vida. Pero no el hecho de que no vamos a irnos caminando hasta la iglesia, porque entonces deshonramos. No. Ya Cristo pagó la ley por mí. Y dice la Escritura, ¿qué más? 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí, o sea, todo esto que era válido en el Antiguo Testamento, ya con Cristo se consuma. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, porque los judíos adoraban ángeles, y también nosotros quedamos con adoración de ángeles. Yo me acuerdo chiquitito que me decía, bueno, antes de dormir, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que, ¿qué? Me levante, no sé, con paz y armonía con todos los santos, Jesús y María. Invocando, ¿qué estamos invocando? A los ángeles. Pero tú como creyente, teniendo el Espíritu Santo dentro de ti, vas a invocar a un ángel. Oye, ¿qué tú quieres? Está la presencia de la tercera persona de la Trinidad contigo y tú vas a invocar a un ángel que te proteja. Por favor, hombre. Nosotros no estamos huérfanos. Cristo está en nosotros. Por eso dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y usted ve la cantidad de dibujitos de ángeles por todos lados. No saben, ni siquiera han visto un ángel en su vida y lo dibujan. Unos niñitos gorditos, con alita. Dice, y no haciéndose ¿a dónde? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, toda esta religiosidad, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de qué? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Eso no sirve para nada. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero posiblemente haya cosas, hábitos que pueden ser de cierta reputación, pero dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los apetitos de la carne son vencidos andando, ¿dónde? En el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Y si ustedes se ponen a ver, antes de pasar, solamente son 3 puntos. El valor supremo de la cruz. Me retrae a mí el hecho de cuando Cristo estuvo allá en el libro de Juan, en el capítulo 5, con el paralítico de Betesda,
¿Cuántos años tenía este hombre, está paralítico? 38 años, postrado. Dice que había que esforzarse por llegar a la piscina de Betesda, porque un ángel movía el agua y de vez en cuando alguien se sanaba. Muchos tienen el concepto de la religión o de la vida religiosa en que uno tiene que esforzarse por ganar el favor de Dios. ¿Y qué pasaba? Este paralítico estaba fuera de carrera. ¿Por qué? Porque era paralítico, tenía 38 años enfermo. Y Cristo le pregunta a él directamente, ¿qué tienes? Vamos a buscarlo un momento para yo no torcer la Biblia. Juan 5. En Juan 5, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esta yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había migajas de amor, no dudo de que había un ángel, porque antes de Cristo Dios se manifestaba, pero eran ocasiones, y en este caso eran fiestas, una fiesta en especial. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, el peor de toda esa gente, acostado, y supo que estaba ya mucho tiempo así, le preguntó, le dijo, ¿quieres ser sano? El Señor le respondió el Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y eso es el error. Ahí es lo que quiero yo llegar. ¿Por qué? ¿Por qué él no recibía la sanidad? Porque él primero dice, cuando yo voy dándole, me gana el ciego, me gana el manco, el sordo me gana, y cuando yo llego, ya se tiró medio mundo. Entonces yo no tengo ni quien me ayude, porque ya mi mamá se murió, 38 años de enfermedad, y la aguanta. ¿Hasta dónde un hermano tuyo te puede llevar a ayudarte? Llega un momento que ya tú, un enfermo de 38 años, nadie lo aguanta. Así que él no tenía a nadie que lo ayudara, y tampoco podía valerse por él mismo. Y eso es religión. Religión es hacer mi esfuerzo por llegar a Dios, por tratar de lograr una migaja de amor de Dios, o que alguien me lleve a llevar a la gracia de Dios. En Cristo no es así. Ni yo puedo hacer algo, ni nadie puede hacer algo por mí, sino que Cristo todo lo hace a través de mí. El Señor, en su gracia vivificadora, redentora, la presencia de aquel Dios, del Hijo amado en mí, es el que produce el milagro de mi vida y todo el cambio de mi vida. Por eso que cuando Cristo le dice, levántate, toma tu lecho, ¿y qué? Y anda. Y eso es lo que hace Cristo en nosotros. Nos levanta de la pobredumbre, de la postración del pecado, del hueco en que estamos, que nadie nos puede ayudar. Y no solamente nos levanta, sino que nos dice, anda conmigo. Anda en el Espíritu de Dios. Es a través de solo su poder en la cruz es que se da ese cambio. Por tanto, no entremos en algún atajo o un cambio. Cristo es el camino, la verdad y la vida. A través de la cruz del Señor es suficiente. Y por eso soy cristiano, porque sigo a mi Señor Jesús en lo que hizo por mí. Como esta figura tan bonita que está allí. Soy yo, pero Cristo vive en mí. Hay un reflejo de esa sombra, que es la presencia de Cristo en mi vida. Entonces, primer valor, como una huella imborrable, como un énfasis imborrable, la cruz de Cristo ha hecho la obra completa en mí. El segundo valor importante, que la mejor condición para la cruz, por la cruz, es el nuevo nacimiento, es el nacer de nuevo. Por esa cruz he pasado de muerte a vida, el nuevo nacimiento. Y ahí sí, antes como estaba, como ese es un electrocardiograma,
hermano, ¿no? Estaba como, y cuando está la línea, todo antes de Cristo, ¿cómo estaba? Muerto mis delitos y pecados. Cuando vino el Señor en mi vida, vino el hálito de vida, vino los ríos de agua viva, vino la presencia renovadora del Señor en nosotros. A Él sea la gloria. Vamos a leer los versículos 15 y 16 de Gálatas. Vamos a volver a Gálatas, parte final, 15 y 16. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Y llámese circuncisión así, todo legalismo también no vale nada. Ni la ¿qué? Ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahí está, una nueva creación. Somos obra de Dios. Dice 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. O sea, soy yo, pero no soy yo. Cristo vive en mí. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso que dice la gente a veces, si yo volviera a nacer no haría tal y tal cosa. Volvemos a nacer en Cristo Jesús. Podemos reempezar. Podemos tener una segunda oportunidad de hacer las obras en Cristo Jesús. Y eso es lo importante, no el ritualismo. Somos una fábrica de ídolos, hermanos. Somos una fábrica de normativas religiosas. Y no sirve para nada eso. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Redentor. Gloria a Dios por Él. Verso 16 dice, y a todos los que andan conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Del nuevo nacimiento, de que por la gracia del Señor soy nueva criatura, paz y misericordia sea a quién, a ellos. ¿A quiénes? A los que han nacido de nuevo, los que han recibido el evangelio poderoso de la salvación, el nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios. A ellos sea ¿qué? La paz y la misericordia. ¿Por qué la paz y la misericordia? Porque teniendo a Cristo nosotros, ¿qué tenemos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Solamente cuando oramos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora el príncipe de paz está conmigo. Ahora la misericordia de Dios está conmigo, porque Cristo vive en mí. Y dice, y se cumple el Salmo 23 que dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces Pablo está recalcando con ese letrón grandotote, señores, lo importante es la cruz de Cristo, lo importante es el nuevo nacimiento. Yo le pregunto a usted, hermano mío, ¿no le ha pasado a usted que usted es ignorado en su puesto de trabajo, en el lugar de trabajo, pero cuando hay un lío grande, se le acerca un compañero, oye, mira, ustedes que están más cerquita de Dios, ora por mí, ¿sí o no? Y llega un momento que sí, yo voy a orar por ti. Y dice, oye, gracias por orar por mí, pero mira, tengo otro problema. Y es como si ya nos vamos volviendo como unos curanderos nosotros, que está, hasta que dice, ¿sabes una cosa? Cristo también te ama y tú puedes tener la misma condición de llegar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Y qué nos queda a nosotros? Presentarle el evangelio del Señor, porque no queremos que nos pongan allá como monjes chinos. No, Señor. Tenemos ser portadores de la gracia de Dios, portadores de la gracia del Señor. Entonces, Juan 3, 3 al 7, que habla cuando Nicodemo fue de noche a ver a Cristo, dio algo grandotote, las grandes letras del nuevo nacimiento. Juan 3, 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿Qué significa cuando dice el Señor, de cierto te digo? 2 veces. ¿Es así? Es así. Es así. De cierto te digo,
que el que no naciere ¿de qué? De nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. A ver, el que no nace de nuevo, ¿verá a Dios? No puede ver el reino de Dios. Así que todas esas historias, hay libros que hablan de experiencias del más allá. Gente que ha muerto y dice que vio una luz, un túnel, y que se encontró con una puerta al final y ¡chum!, regresó de nuevo al cuerpo y tuvo una experiencia de un reino más allá. Habrá visto las luces del quirófano, hermano, pero no vio las, porque aquí dice la Biblia que no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. No lo va a ver el reino de Dios. Para llegar a ese cielo hay que nacer dos veces, un nacimiento físico y un nacimiento ¿qué? Espiritual. Y vamos a sufrir una muerte nada más, una muerte física, pero no una muerte eterna. Pero el hombre que nace en Cristo, nace una vez pero muere dos veces, una muerte física y una muerte eterna. Así que dice el Señor aquí, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no puede entender este lenguaje espiritual. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él está hablando del mismo, porque ya lo más probable es que ni mamá tenía. O sea, él te está diciendo eso no se puede. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y aclaro aquí que agua no se refiere al bautismo. Agua se refiere a la palabra de Dios, que es la que lava y la que cambia. La palabra de Dios y el símbolo del agua está cuando la mujer samaritana toma de esa agua, pero el agua que del nacimiento, del nuevo nacimiento, es la palabra misma viva de Dios. Y dice aquí que no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. No solamente no lo ve, sino que no tiene el pase para entrar tampoco. Entonces, ¿qué es lo importante? La cruz de Cristo y el nuevo nacimiento. Entonces, aquí no hay ningún tipo de ritualismo. Hermanos, bendito sea el Señor, que la obra perfecta lo hizo Él en nosotros. Y vamos a leer ahí mismo en Juan, el capítulo 1, versículo 12, un texto muy conocido. Mas a todos, ¿quiénes son todos? Todos los que le recibieron, pero esos todos tienen que recibirlo. La salvación es eficaz para todos, la salvación es para todos, pero solamente eficaz para los que lo reciben, para los que creen en su nombre. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? Jesús. Les dio que potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, por haber creído en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo por mí, me hizo su hijo. Puedo decir, Padre nuestro que estás en los cielos, porque ahora soy hijo por Cristo, por la cruz de Cristo. Verso 13, los cuales no son engendrados, o sea, nacidos de sangre. No es que yo sea el pastor, yo voy a traer al hijo, a mis hijos cristianos. No, Señor. Todos tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Yo no puedo declarar a nadie como pastor hijo de Dios, ni tampoco la carne por sus obras puede hacer eso, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que produce ese nuevo nacimiento? Entonces Pablo está diciendo, nuestro amado apóstol, y es palabra viva de Dios, que lo importante es la cruz y lo importante es el nuevo nacimiento. Y volvamos a Gálatas, que dice un punto interesante, importante también, que dice que la paz y misericordia sea a ellos. ¿A quiénes? A los que han nacido de nuevo, y al Israel de bien, de Dios. ¿Quiénes son los judíos que tienen valor para Dios? Los que reconocen a Cristo y nacen de nuevo. Esos son los Israel de Dios, no el ritualista judío. No es
aquel que guarda el sábado y no aprieta ni el botón del elevador para no dañar el sábado, no. Es el Israel de Dios, hablando del Israel que espiritual. Hay algunos que dicen que tienen una especie de valoración suprema a Israel. Israel tenemos que honrarlo y bendecirlo siempre, porque de ahí vino el Señor. La salvación viene de los judíos. Esta Biblia, de tapa a tapa, vino de Judía. Dios usó ese pueblo para conservar la palabra. Pero el judío que no tiene a Cristo en su corazón, ¿para dónde va? Directamente al infierno. Y Nicodemo se lo dijo ¿a quién? A un judío. Él no era la samaritana, era un principal de los fariseos. Y le dijo, si tú no naces de nuevo, no podrás, ¿qué? Ver el reino de Dios. Y lo digo como un paréntesis importante, porque hay alguna veneración de que el judío, por ser judío, ya lleva un estándar más alto. No, señor. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que nace como judío de nuevo, ese es el Israel de Dios. Y entonces termino como último punto, que la mejor credencial del apóstol era la marca. El apóstol tenía valor porque estaba circuncidado. El apóstol no dice eso al final. Él dice en el versículo 17 y 18, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque es una molestia estar estorbando la obra del Señor con ritualismos externos, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles son las marcas del Señor Jesús que tenía el apóstol Pablo? Todos los sufrimientos que tuvo en el nombre de Cristo predicando el Evangelio del Señor. Esa es mi credencial, esa es mi autoridad, ese es el sello que vale. Yo tengo la autoridad para hablarle a ustedes porque yo los vi nacer en Cristo Jesús. Esas son las marcas que tienen valor. Y vamos a ver la referencia de este texto que está en 2 Corintios, que es un capítulo fantástico, maravilloso. El capítulo 11 de 2 Corintios, que es uno de mis favoritos. Para aquel también es bueno siempre leerlo, para aquel que está sufriendo y le damos mucha importancia a veces a los problemas. Y miren este problema que Pablo no calificaba para una póliza de seguro. Aquí vamos a ver que versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, ahí están las marcas, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y pongo un paréntesis aquí porque estoy dando instrucción bíblica, estoy feliz con eso, me siento lleno, pleno, de que tenemos el día jueves una instrucción bíblica a un grupo de policías de nuestra Policía Nacional, y son 2 horas y media. Estuvimos este domingo pasado, el anterior tuvimos 1 hora y media, ahora 2 horas y media, y ellos están absolutamente poniendo atención con su Biblia abierta. Preparo mi material con una concentración absoluta, y entonces me dice, bueno hermano, estamos hablando del carcelero de Filipo, y le decía, miren hermanos, que a Pablo lo golpearon con varas. Y yo le digo, yo cuando fui estudiante, yo sé que es una manguera, pero no sé que es una vara. Y es verdad, porque una vez sufrí una cuestión, no por mí, bendito sea el Señor, que nunca le tiré piedra a ningún carro, ni nada de eso, al contrario, me agarraron a mí, porque estaba en la gallada, no, en el bulto de gente, pero no es porque estaba participando. Y entonces me dieron mis manguerazos, y yo le decía, mira, yo sé la manguera. Y dice, pastor, ojalá que no haya sido yo, porque yo fui antimotín. Eso me dio la risa, porque dice, todos nosotros teníamos una manguera, mi hermano. En esa época, ¿dónde está hablando usted? ¿Los tratados de Torrijos Cártela? No, hombre, yo tenía mi manguerita, y yo espero, pastor, que no haya sido yo. Eso me gustó una risa, porque ya estamos hablando de intimidades, ¿me explico? Cuando ya lo que produce la palabra, un compañerismo de eso sano, y ha sido maravilloso ese tiempo. Entonces Pablo está diciendo, mis marcas, ¿quiénes son? Todos estos azotes. Miren lo que dice, en azotes sin número, en cárceles más. ¿Cuántas veces? Esas son mis marcas. Ese ha sido mi mayor amor, mi entrega y consagración.
¿Cuál es mi mejor credencial? Una vida entregada. Por eso tengo autoridad para hablarles como les hablo, porque soy su padre espiritual. Dice, en peligros de muerte, ¿cuántas veces? Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. La vida de Pablo era una vida, ¿qué? Peligrosa. Y el que dice en Corintios, que en los postreros días los tiempos serán como dice en Corintios, en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿cómo? Peligrosos. Y la vida del apóstol fue peligrosa, pero todas esas marcas son la verdadera credencial. ¿Cuántos ellos han sufrido? Estos falsos apóstoles que se introdujeron a escondidas. Falsos apóstoles que querían simplemente la lana de las ovejas. Querían convertirlos en vasallos de ellos, aprovecharse de ellos. Esas son mis credenciales. Y nadie me moleste más por estas cosas que no tienen valor. Y el último versículo, volviendo a nuestro Gálatas y terminamos, dice el último versículo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Y qué es lo que más ha hablado el apóstol durante el libro de Gálatas? Gracia. ¿Qué es gracia? Recibir el favor de Dios sin merecerlo. ¿Hay alguno aquí que tiene un valor por sí mismo? Y a manera de doctrina, no de aplicación, solamente recalcar que la vida de fe nace cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo es cuando se da la vida de fe. Persiste en nosotros nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que tenemos que estar pegados, incorporados a la vid de Dios. Y nacemos de nuevo también por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca olvidemos esto. La iglesia no está para esto. Hay iglesias que han comenzado muy bien y con el tiempo también de repente levantaron una escuela y la escuela suplantó a la iglesia. O de repente se hizo un hospital y la iglesia mandó a sus obreros para el hospital, quedaron poniendo inyecciones, operando y ya no le hablaron a Cristo. ¿Cuántos hospitales hay en Estados Unidos fundados por obras cristianas? ¿Cuántas universidades se ha hecho en Estados Unidos de una fuente cristiana? Y al final, ¿qué pasó? Porque nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para predicar la palabra. Estamos llamados a exponer la cruz de Cristo y su palabra. La vida de fe no es moralidad. La vida de fe es una intimidad con el Señor. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Hermanos, como énfasis imborrable, andemos en el Espíritu de Dios. Esto es lo que hay que mantener, andar en el Espíritu de Dios. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, si vamos a hacer alguna mezcla ahí abajo, el Padre, el Señor, bendice este momento, Señor. Que estemos, te entregamos este día y que pongamos este cemento y que nos quede bien, Señor. Danos fuerza en tu espíritu para agarrar y acarrear la carretilla, Señor. Todo lo que hagamos, hermano, tu trabajo, no estemos que después que viene nos chocamos. ¡Ay, Señor, ayúdame! Señor, te necesito, Padre, te necesito. Y en los tiempos buenos, ya, nos vamos a surfear. No, Señor. Andemos en el Espíritu. Vamos a orar. Y si hay alguno entre nosotros de los que nos visitan que no ha recibido a Cristo en su corazón, de los que nos visitan,